Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Hey, qué bueno escucharles así. Siempre es una bendición poder encontrarnos un sábado más en casa, en esta segunda reunión del año y con esta hermosa tarde de verano que nos regala el Señor. Así que imagínense, ¿no? Qué privilegio poder estar acá juntos como familia, dando gracias, adorando, cantando y sobre todo expectantes, ¿no? De lo que el Señor va a hablar a cada uno de nosotros en esta noche. Algunos ya habíamos tenido la bendición de verles el sábado anterior, compartir un poco, charlar un poco, darles un abrazo fuerte después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Con otros apenas hoy nos volvemos a reencontrar después de este cierre de año. Así que muy agradecidos con Dios por eso, y hay algunos otros que todavía no les hemos alcanzado a ver, todavía están paseando, algunos trabajando, así que bueno, esperamos en el Señor poder reencontrarnos pronto con ellos, darles un abrazo y poder, ¿no?, caminar juntos hacia todas las cosas buenas que el Señor tiene para cada uno de nosotros a lo largo de este año. Yo quisiera darle la bienvenida en esta tarde noche a Roberto y Lidia, que nos acompañan. Ellos están de visita y es un privilegio tenerles por acá, así que yo les pido que les reciban con un fuerte aplauso. Les damos la bienvenida. Muchas gracias, siempre es una bendición tenerlos de visita en nuestra casa. Dice el Salmo 118:24. Este es un texto, siempre me gusta hacer un texto de introducción antes de arrancar con el mensaje de hoy. Y esta mañana, mientras preparaba el mensaje, el Espíritu Santo bajó este texto a mi corazón. Salmo 118:24. Preste atención. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Sí? Este es el día que hizo el Señor. Hoy nos toca sol, pero podría habernos tocado lluvia también. A veces hay viento, otros días no hay viento. Algún día podríamos encontrar obstáculos en el camino, alguna circunstancia que pone a prueba nuestra fe, nuestro carácter, pero con todo eso nosotros vamos a elegir alegrarnos y gozarnos, no en las circunstancias, sino en nuestro Señor, que es bueno y fiel cada día. Amén, ¿sí? No nos vamos a amargar. No nos vamos a poner ansiosos, ni estresados, ni malhumorados, sino que vamos a ser agradecidos porque el Señor nos regala vida y porque en medio de lo que estamos viviendo, Él sigue siendo bueno y nos está sosteniendo, nos está cuidando, nos está acompañando y nos está fortaleciendo. Entonces, mi oración es que este 2023 nosotros podamos ser más agradecidos con el Señor. Tenemos 14 días del año, todavía está nuevo, apenas lo estamos desenvolviendo aún. Hay que disfrutar cada día, ser agradecidos con el Señor y sobre todo no perder el asombro de todas las maravillas que podemos ver, recibir y ser testigos cada día de parte del Señor. Gratitud es algo que también puede dar testimonio a otras personas a través nuestro. Cuando alguien está siempre amargado y quejándose y renegando por todo, ¿quién va a querer conocer al Dios de una persona que siempre está quejándose de todo? Mostremos gozo en la adversidad, alegría, y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en medio de las situaciones difíciles para también a través de esa circunstancia testificar de que tenemos un Dios bueno y fiel que nos ayuda, nos sostiene y cuida de nosotros en cualquier temporada. Amén. Bien, familia, continuamos avanzando. Segundo tema de la serie, amén. Iniciamos la semana anterior una serie que tiene como propósito principal, ¿no? El objetivo principal de esta serie es impulsarnos como iglesia a recuperar ese deseo, ese anhelo de buscar con más intensidad a Dios en oración. Queremos ser una iglesia que ora, una iglesia que busca al Señor, que se presenta unida en oración delante del Señor, que clama, que busca hacer su voluntad, que anhela que el reino de Dios sea visible en esta tierra. ¿Sí? Y la semana pasada entonces compartíamos algunos principios tomados del libro de Hechos que da mucha evidencia de la fuerte cultura de oración que había en la iglesia hace cerca de 2000 años.
que podamos imitarles en esto y buscar ser llenos del Espíritu Santo como comunidad de fe también. Que no pase un solo día sin que nosotros sintamos esas ganas de pasar tiempo en la presencia de nuestro Señor. ¿Sí? Mirábamos cuando atravesaban dificultad en medio de aquellas circunstancias difíciles, cómo este primer grupo de seguidores de Jesús entendieron, porque vieron al Maestro, vieron a nuestro Salvador. Ellos entendieron que orar era vital para sus vidas, para sus ministerios. Simplemente no podrían haber resistido todo lo que enfrentaron: oposición, burlas, persecución, encarcelamientos, asesinatos. Nada de eso podrían haberlo soportado sin una vida sólida de oración. ¿Sí? Era de allí, en la presencia de Dios, donde se nutrían. Era allí que recibían esa llenura del Espíritu Santo para poder llevar a cabo con fuerza y valor la tarea que se les había encomendado. Así que lanzo la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuánto dependes de Dios para llevar a cabo la tarea que se te encomendó? No me refiero solo a lo que hacemos en nuestro servicio a Dios. Me refiero en nuestra tarea como padres, como madres, como hijos, ¿sí? Ser hijo es algo que también tiene propósito en la vida. En nuestro rol de esposos o de esposas a las mujeres, en nuestro trabajo también. ¿Cuánto dependemos del Espíritu Santo? ¿Cuánto dependemos de Dios y lo buscamos en oración para llevar adelante esa tarea en nuestras vidas? ¿Sí? El tiempo que nosotros pasamos orando, buscando la fuerza, la guía y la sabiduría de Dios para llevar a cabo esa tarea, demuestra cuánto verdaderamente dependemos nosotros del Señor. Cuánto lo buscamos a Él, cuánto le pedimos dirección, demuestra realmente cuánto dependo yo del Señor para ser exitoso en aquella tarea que el Señor me está encomendando en este tiempo. ¿Sí? De nuevo, y lo mencioné la semana anterior, de la misma manera en la que una iglesia que no ora en comunidad es una iglesia débil, es una iglesia dormida, es una iglesia estancada que no avanza, que se enfoca en cosas triviales. Una persona que no ora es una persona débil, ¿sí? Una persona que va a intentar seguir haciendo en sus fuerzas lo que solo podría llevar adelante en las fuerzas de Dios. Por eso es que debemos orar. El año está empezando, familia. 14 días, lo estamos estrenando recién. Sería autoengañarnos pensar que este va a ser un año sin turbulencias, ¿sí? Y es probable que muchos de nosotros que estamos hoy acá, en estos 14 días del año, ya se nos haya zarandeado un poco el avión, ¿sí? Ya hayamos pasado por momentos de turbulencia extrema, experimentando situaciones de alta tensión que generan dudas, preocupación, miedo, ansiedad, estrés, tantas cosas. La oración se vuelve clave para poder atravesar esos momentos difíciles, para poder enfrentar el año con vigor, con fuerza, con sabiduría y con madurez. No solo madurez espiritual, sino madurez de carácter. Y eso solamente lo encontramos en Dios a través del Espíritu Santo, y para eso tenemos que buscarle a Él. Tenemos que orar, tenemos que clamar, que doblar rodillas y pasar más tiempo en tu presencia. Así que vamos a ponernos una vez más en manos del Señor, vamos a orar y pedirle a Dios que una vez más su palabra viva, eficaz, poderosa, transformadora, sane nuestras vidas y nos anime a salir de acá con una actitud diferente, listos para hacer aquello que el Señor espera que cada uno de nosotros haga en este tiempo. Papá, una vez más te damos gracias por este tiempo en familia tan hermoso que nos regalas, Dios. Gracias porque podemos venir juntos a este lugar y adorarte con libertad, Señor, sin restricciones, papá. Podemos darte gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor, porque ya estamos siendo testigos de cómo nos sostienes en este arranque de año, Señor, y cómo nos vas guiando de tu mano, Padre, hacia tu voluntad, Señor. Hoy nos presentamos de nuevo delante tuyo, pidiéndole a tu Espíritu Santo que la obra que inició en nosotros, Señor, continúe desarrollándose, Señor. Que tu palabra continúe transformándonos, Dios, y que el carácter de Jesús
siga siendo formado en cada uno de nosotros, Padre. Ponemos lo que resta de esta reunión una vez más en tus manos, Señor, para que seas vos, Dios, hablándonos a cada uno de nosotros y que en humildad podamos recibir, Señor, esto que tienes para nosotros hoy, papá, reconociendo en qué debemos mejorar, Señor, o qué áreas necesitamos seguir fortaleciendo en nuestras vidas para poder ser más efectivos en aquella tarea que nos estás encomendando a cada uno de nosotros en este tiempo. Lo pedimos, Dios, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hablábamos entonces de que la semana pasada arrancamos serie hablando un poquito sobre la importancia de orar juntos como iglesia. Por eso vamos a tener esta actividad el 24 de enero y la intención es seguir teniendo actividades a lo largo del año donde como iglesia nos reunimos para orar nada más, para dar gracias, para pedir por nuestras necesidades, interceder unos por otros. Así que no te la vayas a perder. Y hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de incorporar a nuestras vidas la oración como un hábito y no como algo ocasional que hago de vez en cuando, ¿sí? Cuando me quedó un tiempito ahí, no, que sea un hábito, que sea una prioridad para nosotros pasar tiempo en intimidad con el Señor. Pero vamos a reflexionar un poco también en la importancia no solo de orar por mis asuntos, no solo de orar por mis necesidades, que sin duda es algo que Dios espera que hagamos y su palabra lo deja en claro, sino que vamos a reflexionar en por qué orar por los demás también es un rasgo característico de un seguidor de Jesucristo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de interceder en oración unos por otros? Para desarrollar el tema vamos a estar en la carta a los Colosenses, puntualmente en el capítulo 1 y el capítulo 4. Son palabras, es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas, una iglesia que apenas estaba naciendo. Era una iglesia conformada principalmente por personas de procedencia gentil, es decir, que no eran judíos, personas que probablemente en algún momento de sus vidas fueron parte de alguna forma de culto pagano, pero que se encontraron con Jesús, escucharon el evangelio, creyeron en Jesús y se sumaron a esta familia que estaba creciendo y expandiéndose por el mundo entero. Pero parecía ser que aún quedaban hábitos difíciles de desarraigar de algunas de sus antiguas creencias religiosas. Y Pablo, un tanto inquieto, por decirlo de alguna manera, ante las noticias que recibía de lo que estaba ocurriendo en esta joven iglesia, por la influencia negativa que estas costumbres podían tener en la iglesia y cómo el evangelio podía distorsionarse, les escribe, y después de saludarles y darle algunas instrucciones importantes, Pablo, que por cierto está en la cárcel en este momento, escribe lo siguiente. Este es el último capítulo de esta carta, Colosenses 4 versículo 2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades de hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas, y dice el 4, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Sí. Vamos a analizar este texto, algunos otros, extraer algunos principios importantes. Pero menciono esto a manera de introducción del tema de hoy, ¿sí? Siempre que me corresponde desarrollar alguna temática relacionada al tema de la oración, viene a mi mente un ex compañero de trabajo que tuve por muchos años, casi 10 años, compartí con él allá, trabajo de oficina. Y me llamaba la atención porque esta persona afirmaba con insistencia que para él no era necesario orar porque ya Dios conocía nuestras necesidades, y para él no tenía sentido pedirle algo a Dios que ya Dios había prometido suplir. Para él
pedirle algo a Dios insistentemente era como dudar del poder y de la fidelidad de Dios para cumplir algo que había prometido. Muy interesante, sí, la forma de pensar de este hombre. Interesante principalmente por la forma sutil en la que el enemigo nos puede llegar a hacer creer que podemos prescindir de la oración y que hacerlo de cierta manera nos eleva a un nivel mayor de fe y confianza en Dios. Como yo confío tanto en Dios y en lo que Él prometió, entonces yo no voy a orar porque yo sé que Él lo va a hacer, ¿sí? Lo cual es una mentira. Ahora les voy a demostrar por qué. Y entonces cuando le ibas a dar tu punto de vista a este hombre, rápidamente tomaba algunos versículos de la palabra y de manera descontextualizada armaba alguna apología para argumentar su punto. Y ahí ya el tipo como que se quedaba tranquilo porque según él había justificado con la Biblia su falta de disciplina y perseverancia en la oración, ¿sí? Sé que esta es una frase desgastada, pero siempre es pertinente. Un texto fuera de contexto siempre es un buen pretexto. Y esto era lo que hacía este hombre. Agarraba cualquier versículo al azar sin entender qué estaba pasando, sin hacer nada al respecto. Simplemente decía pum, y con esto justifico mi forma de pensar, ¿sí? No es que Dios no cumple lo que promete, no es que Dios no es fiel cumpliendo sus promesas, no es que no debamos confiar en lo que Él va a hacer. Es que orar es indispensable para nosotros. Y esa es la parte que él estaba omitiendo, que es clarísima en toda la palabra de Dios. Pasó el tiempo y lo más sorprendente para mí fue que conforme empecé a involucrarme en el servicio a Dios y empecé a conocer más personas dentro de la iglesia y empecé a dar más consejerías, empecé a notar que son muchos los cristianos que tienen esta misma forma de pensar. Dios conoce, Dios sabe lo que hay en mi corazón, ¿sí? Y no oran, utilizan esto como un argumento, y lo voy a decir de esta manera, para ser perezosos en su vida de oración. Pero no solo noté que muchos tenían esta forma de pensar como la de mi compañero de trabajo, sino que empecé a notar también cómo la oración es uno de los hábitos que más nos cuesta desarrollar a los cristianos. Y hay cantidad de datos, estadísticas, encuestas, censos en Estados Unidos, en América Latina y en un montón de lugares que revelan que esto es una realidad. Los cristianos de este tiempo no nos gusta orar, nos da pereza orar y hay un montón de cosas que están para nosotros por encima de la oración, ¿sí? Es alarmante esto. Imagínate, ¿no? Si afirmamos que Dios es nuestro sustento, que es nuestro refugio, que es nuestro proveedor en la persona del Padre, afirmamos que es nuestro Señor y nuestro Salvador en la persona de Cristo y que es nuestro consuelo, nuestra guía y nuestra dirección en la persona del Espíritu Santo y no pasamos tiempo con Él, ¿cómo le vamos a conocer? ¿Cómo le vamos a conocer si no pasamos tiempo en su presencia? ¿Sí? ¿Sabe qué está pasando en este tiempo? Que muchos cristianos en el mundo podrían estar adorando a un Dios al cual ni siquiera conocen. No lo buscamos en oración, no tenemos intimidad con Él, no nos relacionamos con Él, ¿sí? Y hay que estar muy alertas con esto porque indiscutiblemente hay un enemigo detrás de esto, ¿sí? Hay un enemigo empeñado en distraernos con cualquier cosa porque él sabe lo que puede llegar a ocurrir cuando un hijo de Dios ora. Él lo sabe, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy común que en el momento justo en el que nos disponemos a orar, suena el teléfono, entra un mensaje de WhatsApp. No, ya empezamos y ya nos quedamos ahí. Vamos a orar, Señor, ahora sí, te voy a dedicar este tiempo, Padre, voy a orar. Y estamos ahí, tomamos el tiempo, nos sentamos, y en eso nos acordamos de algo que tenía que haber hecho urgente hace 2 horas.
Entonces salimos corriendo antes de que se nos vuelva a olvidar. Y ya no oramos, se nos pasó el tiempo y no oramos. Vamos a orar con nuestra esposa, con nuestros hijos, para los que están en etapa de noviazgo, con el novio, con la novia. Y de repente empezamos a discutir por cualquier tontería, pero cualquier tontería. Lo más insignificante de este planeta se convierte en discusión. Y eso hace que nos enojemos, ya no oramos entonces. No soy el único que le pasan estas cosas, supongo, ¿no? Nos pasa a todos. El enemigo quiere distraernos, él quiere desenfocarnos para que no oremos, y quiere alejarnos de Dios, quiere debilitar nuestra relación con Dios, y una de las formas más efectivas que tiene para hacerlo es debilitando nuestra vida de oración, ¿sí? Orar significa que el creador del universo está inclinando su oído a nuestras peticiones, que va a obrar en favor nuestro y a cumplir promesas que nos dejó en su palabra. Y el enemigo no quiere que esto pase, ¿sí? Él no quiere. Presta atención a esto. Esto fue lo que le ocurrió a Daniel. Dios le mostró algo en una visión, y para poder comprender mejor de qué se trataba esta visión, Daniel tomó la decisión de orar por 3 semanas. No la estaba pasando bien, le causaba sufrimiento esto, así que necesita entender qué es lo que Dios le está diciendo a través de esta visión. Y él está en este tiempo de oración cuando se le aparece un ángel y le dice lo siguiente: Daniel 10 versículos 12 y 13. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Ojo, he venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Otra vez, familia, el enemigo sabe lo peligrosas que pueden llegar a ser nuestras oraciones para sus intereses. Él quiere evitar tener que oponerse a Dios para que no responda a nuestra oración, porque sabe que no tiene forma de ganar. Así que lo mejor para él es evitar desde antes que nosotros pronunciemos una oración. De eso se trata todo, de que nosotros no oremos, de silenciarnos, de ponernos un bozal de maneras estratégicas, atractivas, que nos gustan, pero que al final del día lo que están haciendo es apartándonos de nuestro tiempo con el Señor y de que doblemos rodillas para clamar por lo que deberíamos clamar, ¿sí? Hay que perseverar en oración. Imagínate si Daniel se da por vencido el primer día y renuncia. Aunque, como afirma el texto, su oración fue escuchada desde el primer día, pero él perseveró esperando la respuesta de Dios. ¿Cuánto vamos a perseverar nosotros en oración? 3 semanas, 6, 1 año, 5, 10. Aunque confiamos en que el Señor escuchó nuestra oración, que es lo que dice su palabra, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Cuando oramos conforme a su voluntad, dice que el oído del Señor está atento a la oración del justo. Él nos escucha, Él nos presta atención desde que pronunciamos una oración. Pero a partir de ese momento vamos a seguir perseverando hasta que su respuesta llegue en el momento que Dios considera oportuno y adecuado para nuestras vidas, ¿sí? Entonces empecé a hacerme preguntas después de conocer esta realidad, ¿sí?, en la iglesia, esta forma de pensar, y cómo el hábito de la oración es uno de los que más nos cuesta desarrollar, y a reflexionar acerca de esta realidad. Y me di cuenta de al menos 2 problemas que están debilitando y destruyendo nuestras vidas de oración y a las cuales debemos prestar atención. Lo primero que pude notar, y ahí van a aparecer en el PowerPoint, es el desconocimiento general sobre cuál es el verdadero propósito de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración en nuestras vidas?
Yo sé que muchas veces tenemos este deseo de comprender la razón de las cosas, y esto hace que muchas veces nos enfoquemos en el por qué, haciéndonos perder interés en el para qué, ¿sí? Y mientras por qué, que también es bueno, nos ayuda a comprender la razón de algo, ¿por qué como? ¿Por qué voy al médico? ¿Por qué duermo? ¿Para qué? Nos ayuda a conocer el propósito y las consecuencias, buenas o malas, de eso que estoy haciendo, dejando de hacer, va a tener sobre nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué comemos? Comemos porque nos da hambre y porque nuestro cuerpo lo necesita, pero hacerlo nos sirve para estar saludables, para estar fuertes, para estar animados, para poder hacer nuestras tareas. Y cuando entendemos esto, la motivación cambia, ¿sí? Cuando uno encuentra el propósito de algo, va a sentirse animado a hacer las cosas porque sabe que hay una consecuencia para su vida, ¿sí? Lo mismo pasa con la oración. Y en realidad con todo, ¿sí? Nosotros debemos aprender a vivir con propósito. ¿Por qué y para qué hago las cosas? ¿Cuenta, vale, importa? ¿O solo lo estoy haciendo porque todos los demás lo hacen? ¿Sí? Tenemos que ser más críticos y más analíticos. ¿Por qué y para qué? Entender cuál es el propósito de la oración en nuestras vidas es fundamental para poder incorporarlo como un hábito, ¿sí? No como una regla religiosa porque todos lo hacen, sino porque entiendo que es algo que tiene consecuencias positivas para mi vida y para la de las personas que nos rodean, ¿sí? Pero el segundo problema que pude encontrar con respecto a la oración es el concepto general que hay, que básicamente lo resumo como una mentalidad egoísta centrada solamente en mis necesidades, ¿sí? Esto es peligrosísimo porque nos lleva a ver la oración solamente como un medio a través del cual obtengo de Dios aquello que tanto deseo, ¿sí? Es la mentalidad de voy a buscar a Dios en oración porque necesito algo de Él. Si no, ni me acuerdo, ¿sí? No hay oración de gratitud. No hay oración como un acto de dependencia, reconociendo que Él es nuestro Señor, que gobierna nuestra vida. No hay oración de adoración para adorarle, ¿sí? No hay oración para conocerle más, para arrepentirnos de nuestros pecados. No hay oración clamando para que su reino y su evangelio se extienda por la tierra. No hay una oración para buscar hacer su voluntad, sino que toda la teología de oración de alguien que piensa de esta manera se resume en un simple dame Dios. De eso se trata todo. Dame Dios, necesito Dios, quiero Dios. Y lamentablemente en este tiempo esta forma de pensar se fomenta muchísimo dentro de la iglesia. Como el Dios máquina de casino donde depositamos algo y Él nos devuelve lo que nosotros queremos. El Dios lámpara mágica, mis 3 deseos, concédemelos ahora, Señor. Si queremos ser más constantes y perseverantes en nuestra oración, tenemos que dejar de ver la oración como una transacción en la que me presento delante de Dios solo para recibir algo a cambio de parte de Él. Porque si no nos vamos a frustrar, ¿sí? Cuando empiecen a quedar ese montón de caprichos sin responder, porque muchas veces nos presentamos a pedirle cosas a Dios que ni siquiera tienen un sustento bíblico como para nosotros confiar en que Él va a responder nuestra petición. Hay mucho más en la oración, se trata de muchísimo más. ¿Cuál es entonces el verdadero propósito de la oración en nuestra vida? Y voy a mencionar algunos principios que encuentro en esta carta a Colosenses. Lo primero que quiero mencionar es que la oración tiene como propósito guiarnos a conocer más a Jesús y cuál es su voluntad para nosotros, ¿sí? Ese es uno de los objetivos principales de la oración, conocer más a Jesús. Ya sea que lo hagamos como iglesia, ya sea que vamos a orar solo nosotros en intimidad,
en nuestra habitación, que vamos a orar por nuestras necesidades o que vamos a orar por los demás. Siempre anhelar conocer a Cristo debe ser nuestra principal motivación cuando oramos, Señor. Quiero conocerte, Dios. Quiero conocerte de una manera más íntima, más personal, papá. Y este, a fin de cuentas, es el propósito central de la carta de Pablo a Colosenses, porque no hay mucha claridad en cuanto al problema que estaba enfrentando la iglesia, pero Pablo entiende que la solución era que ellos tuvieran un mejor entendimiento de quién es Jesucristo. Por eso ora por ellos y por eso les pide que se dediquen a la oración. Esto dice el capítulo 1, versículo 9. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Ojo, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Esta era la petición del corazón de Pablo. Conozcan más a Dios. Oro para que Dios les dé mayor entendimiento, mayor sabiduría, para que conozcan su voluntad. Y esto iba a traer como consecuencia un cambio en sus vidas. Dice el versículo 10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Qué importante, ¿no? Es cuando oramos para desear hacer la voluntad del Señor. Hay un cambio en nuestra forma de vida y eso va a hacer que demos fruto que honran al Padre, ¿sí? Un fruto que dé gloria a Dios. Dice la última parte, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más, ¿sí? Escribe Philip Yancey en uno de sus libros sobre la oración. Él dice lo siguiente: la oración no existe solamente para hacernos la vida más fácil, aunque soy honesto, ayuda muchísimo. Es una bendición poder tener esta herramienta a nuestra disposición. Es que a veces no tenemos idea del impacto que esto produce en nuestras vidas. La paz que trae cuando hay dificultad, el gozo, de repente viene una sabiduría y podemos experimentar al Espíritu Santo guiándonos a tomar una u otra decisión, ¿sí? Pero dice, no existe solamente para hacernos la vida más fácil ni para darnos poderes mágicos. La oración nos lleva a conocer más a Dios y termina él con esta frase: yo necesito más a Dios que a cualquier cosa que pueda conseguir de Él, ¿sí? Es por Él que nos acercamos a Él en oración, no por lo que puede darnos, sino por quién es Él, el Dios creador del universo que dio a su vida para rescatarnos de lo que merecíamos nosotros. Es un Dios santo, bueno, fiel, que nos ama, que tiene planes para nuestra vida, para nuestra familia, que quiere llevar a cabo sus planes a través nuestro. Yo quiero conocer ese Dios cada vez que me arrodillo delante de Él en oración y que me indique cuál es su voluntad para mi vida, ¿sí? Ese es el propósito principal de la oración, conocer más a Jesús. Pero número 2, la oración tiene como propósito llevarnos a poner en práctica el mandamiento de amarnos unos a otros. Nuevamente, esto lo mencioné la semana anterior, como la oración por otras personas es realmente una forma genuina de mostrar amor por las personas. Y lo menciono de nuevo porque este texto me sugiere hacerlo de nuevo, pero también porque es algo que deseo que con todas mis fuerzas cada uno de nosotros le pida al Señor que nos ayude a poner en práctica este 2023. Señor, quiero abrazar y amar más a las personas que tengo cerca, orando por cada uno de ellos, ¿sí? Abriendo tiempo en mi agenda para interceder en oración, para clamar por ellos, para pedir que tú les bendigas. ¿Sabe? Difícilmente nosotros logremos impactar la vida de otras personas en el plano físico si primero no nos comprometemos a hacerlo con nuestras oraciones en un plano espiritual, allí en la presencia del Señor. Orar por los que conocemos, pero también por los que vamos a conocer desde ya. Otra pregunta:
Si hoy Dios se pusiera más bonachón que nunca, aunque Él es bueno siempre, no puede ser más bueno. Pero digamos que hoy dice el Señor, hoy voy a responder las oraciones de todos los que están congregados en Bau. Todas las oraciones que hicieron esta semana, desde el lunes hasta el sábado a las 19 horas, yo las voy a responder positivamente. ¿Decreta eso el Señor en este momento? Pregunta, si Dios hiciera esto, ¿cuántas personas se encontrarían con Jesús hoy? ¿Cuántas personas abrazarían salvación en Cristo si Dios respondiera positivamente nuestras oraciones esta semana? Y probablemente estamos muy ocupados orando por nuestras finanzas, orando por nuestros compromisos, orando por nuestros sueños, y eso está bien, hay que hacerlo. Pero necesitamos orar por la gente que tenemos cerca y principalmente por aquellos que aún no conocen a Jesús, para que el Espíritu, como a Felipe allá en Hechos capítulo 8, nos guíe a esas citas divinas con personas que tienen sed de conocer a Jesús, que quieren escuchar el Evangelio, y que por gracia podamos ser nosotros quienes les compartimos la buena noticia. Y allí mostramos amor. Sí, no podemos ser más sinceros delante de Dios que orando genuinamente por las personas. Es allí donde Él ve nuestro corazón. ¿Qué hay allí? ¿Cuánto anhelamos que Él salve, que Él sane, que Él restaure, que Él transforme, que prospere las vidas de otros? Y si quieres, Dios, solo si tú quieres, Señor, estoy dispuesto también, estamos dispuestos también a ser parte de la respuesta con la que vas a bendecir y cambiar la vida de esa o esas personas por las que estoy orando. ¿Sí? Versículos 3 y 4 del capítulo 1, es Pablo: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todo el pueblo. Es impresionante leer a este Pablo y compararle con Pablo, con Saulo, antes de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. ¿Sí? Ese hombre violento, agresivo, impulsivo, perseguidor de cristianos, y aquí es un corazón tan pastoral, es un corazón tan cargado de amor por la iglesia, tan cargado de compasión por el pueblo de Dios, por la familia en Cristo. No sé si sabes, pero esta carta está dirigida a una iglesia que Pablo no fundó. La fundó su querido amigo Epafras. Siempre se me hace un enredo pronunciando este nombre. Él no la fundó. Es más, Pablo ni siquiera había podido visitar esta iglesia con anterioridad. Ni siquiera conocía a los miembros de esta iglesia. Pero el amor que muestra por ellos, aún sin conocerlos, debería llevarnos a nosotros a decir: Señor, yo quiero amar como Jesús ama a tu iglesia, y como hombres, como Pedro, como Pablo, como Juan, como Esteban, como Felipe y como otros tantos, mostraron amor por tu iglesia aún en medio de la adversidad. ¿Sí? Yo sé que muchas veces estamos con ese deseo profundo de mostrar amor hacia Dios y hacia las personas haciendo cosas, pero creo que parte de nuestra naturaleza caída nos impulsa a veces a descansar en las obras y hacer que de cierta manera nos sintamos aprobados por Dios y aprobados por los demás haciendo cosas. ¿Sí? Es como que eso nos da tranquilidad. Hice esto para Dios, hice esto por otros. ¿Sí? Y no digo que no debamos hacerlo, ¿sí? Porque el amor cristiano se manifiesta con buenas obras también. La palabra es clara en eso, es parte integral del evangelio y parte de nuestra misión como iglesia. Pero muchas veces la forma en la que Dios va a empezar a usarnos para impactar una vida, para impactar una nación, para impactar un continente, para transformar una generación, va a empezar con nuestras oraciones. Va a empezar de rodillas en su presencia, clamando por aquello que verdaderamente arde como fuego en nuestro corazón. ¿Sí? Y allí Dios, que todo lo mira, realmente va a notar cuánto amamos nosotros aquello que a veces queremos demostrar que amamos.
pero es allí en oración, en la intimidad. Papá, oro por esto, Señor, bendice, ayúdales, guíales, amarlos, abrazarlos en oración. ¿Queremos ser instrumentos humanos del Señor? Empecemos orando, empecemos clamando, ¿sí? Y dejemos que el Señor nos lleve a ese nivel que sería difícil de llegar por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Uno, propósito de la oración, conocer más a Jesús y a su voluntad para nosotros. Dos, poner en práctica el mandamiento de amar unos a nosotros, unos a otros. Y número tres, la oración tiene como propósito llevarnos a vivir en gratitud, que fue lo que mencionaba un poco en la introducción, ¿sí? Versículo 3, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es interesante cómo Pablo en algunas de sus cartas no separa la oración de la gratitud. Es como que están intrínsecamente vinculados, ¿sí? Gratitud y oración. ¿Qué entendemos aquí? Que alguien que ora es una persona que está agradecida con Dios, y alguien que ora mucho es una persona que está muy agradecida con el Señor, ¿sí? Pablo está en la cárcel escribiendo con este amor. Seguramente no está muy bien de salud, con muchas limitaciones, pero aún así, en medio de toda esa adversidad, Pablo es capaz de encontrar no una, sino muchas razones para agradecerle a Dios. Y yo sé que nosotros podríamos estar atravesando situaciones difíciles en este momento, pero estoy convencido de que en medio de esa circunstancia aún hay muchas más razones para agradecer a Dios, y por las cuales nosotros deberíamos estar tomando un tiempo solamente para decirle: papá, hoy no quiero pedirte, sé que esto ya lo escuchaste, hoy quiero darte gracias por lo bueno y fiel que eres. Hoy quiero darte gracias por tu provisión. Hoy quiero darte gracias por tu gracia. Hoy quiero darte gracias por tu misericordia. Quiero darte gracias por la vida, porque hay oxígeno. Quiero darte gracias porque provees un techo, porque me das trabajo. Quiero darte gracias por mi esposa. Quiero darte gracias por mis hijos. Quiero darte gracias por la iglesia, por la familia de fe. Hay muchas razones para darle gracias al Señor en este tiempo, ¿sí? Esto escribió Pablo, pero en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada, ¿sí? Alguien decía que la ansiedad es como una alarma que nos indica que es tiempo de orar más, ¿sí? Cuando nos sentimos inquietos, estresados, preocupados, ansiosos, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra habitación y oremos. Démosle gracias al Señor. Dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan, sí, por supuesto, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y la consecuencia hermosa: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Paz no significa que van a desaparecer las dificultades. Significa que Dios nos va a dar y a proveer lo que necesitamos para poder atravesar esas dificultades. Esa paz, no entendemos cómo en medio de este caos, de esta situación, de esta crisis, de esta dificultad, podemos hallar paz. Solamente un corazón que está agradecido por la fidelidad de Dios puede hallar paz y ser agradecido en los momentos más difíciles de su vida. Uno, guiarnos a conocer más a Dios, poner en práctica el mandamiento de amarnos unos a otros, ser más agradecidos. Y número 4, la última. Ojo, no estoy siendo exhaustivo, habrán muchísimos propósitos más que la oración podría tener en nosotros, pero estos son al menos los que más llaman mi atención en este momento de estos versículos de Colosenses, ¿sí? El cuarto propósito que tiene la oración es mantenernos humildes, dependientes a Dios y fortalecidos para enfrentar la oposición. Esta fue la petición de Pablo a la iglesia.
Estamos otra vez en el capítulo 4, versos 3 y 4. Ojo el corazón de Pablo, ¿sí? Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Y Pablo podría estar pidiendo tantas cosas. Oren para que me saquen de esta cárcel en la que estoy sufriendo. No, oren para que Dios nos dé más oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Dice, por eso es que estoy acá en la cárcel, por predicar de Jesús. Pero dice, quiero más oportunidades como estas para predicar aún más, a más personas de Jesús. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Pero es el apóstol Pablo. Él es el que escribe las cartas. Él es quien hace las oraciones por la iglesia. Familia, todos nosotros necesitamos las oraciones de nuestra familia de fe. Las necesitamos, familia. Un corazón humilde que reconoce dependencia a Dios en todas las áreas, sabe lo importante que sí es presentarnos delante de Dios todos los días, buscando su guía, su fuerza y dirección, pero también sabe lo necesarias que se vuelven las oraciones de nuestra familia en Cristo. Las necesitamos, iglesia, y eso es una señal de humildad, es una señal de dependencia a Dios. No podemos dejar que vergüenza. No, es que ¿cómo van a saber en la iglesia que quizá no ando tan bien financieramente? ¿Cómo van a saber en la iglesia que estoy teniendo problemas en mi matrimonio? ¿Cómo se van a dar cuenta en la iglesia que me despidieron del trabajo? No, jamás. No permitamos que la vergüenza, el orgullo, la culpa nos impida acercarnos a gente de confianza, gente que amamos y que nos ama, y pedirle que mientras estamos en alguna prisión como Pablo, nos abracen con sus oraciones. Quien nos ama genuinamente va a estar gozoso de hacerlo, va a estar gozoso de buscar un espacio en su agenda para doblar rodillas y orar por nuestra vida, orar por nuestra familia, orar por nuestra salud espiritual, orar por la integralidad de nuestra vida. Escribió William Carey, aquel misionero inglés en la India, conocido como el padre de las misiones modernas. Él escribió lo siguiente, él dijo: yo bajaré a la mina profunda de la India, donde todos sabemos que hay un tesoro de almas para salvar. Lo haré solo si ustedes sostienen la cuerda. Maravilloso, poderoso lo que este hombre está plasmando en esta corta frase, porque él se refería a cuánto necesitaba el apoyo y las oraciones de los cristianos en su tierra. Y yo no sé cuál es la mina a la que estás intentando bajar hoy para sacar ese tesoro valioso que hay allí. ¿Cuál es esa misión que el Señor te está encomendando en este tiempo? Quizá tiene que ver con tu familia, quizá tiene que ver con tu carrera profesional, tiene que ver con tu matrimonio, tiene que ver con tu ministerio. No sé cómo se mira eso para cada uno de ustedes hoy. Sé que Dios está con nosotros sin duda alguna, pero sé que también Él ha puesto al lado nuestro familia para que nos sostenga de muchas maneras, sí, con un abrazo, una palabra de aliento, con alguna acción particular, pero sin duda para que nos sostengan con sus oraciones. No cometamos el error, familia, de intentar bajar solos allí, porque cuando no nos den las fuerzas, vamos a necesitar del brazo de Dios sosteniéndonos. Y ese brazo de Dios en la tierra se hace visible a través de su iglesia
Y somos nosotros quienes nos sostenemos unos a otros mientras Dios renueva nuestras fuerzas y nos ayuda a atravesar cualquier circunstancia adversa que estemos enfrentando. Les invito a que nos pongamos en pie y vamos a terminar este tiempo orando juntos. Dándote gracias, Señor, por el privilegio que es poder estar acá como una familia. Es que estos somos, Dios. Familia por Cristo Jesús, Señor. La sangre de Cristo derramada en la cruz nos une como hermanos, con personalidades diferentes, sin duda alguna, Señor. Dones diferentes, talentos diferentes, llamados diferentes, puntos de vista muchas veces diferentes también, Señor. Pero de nada de eso, Señor, está por encima de lo que nos une, de Jesús, del amor que mostraste a través de tu Hijo por cada uno de nosotros, Señor. Señor, nuestra oración genuina para este 2023 es que nos ayudes a amar más, Dios. Amarnos más entre nosotros como iglesia. No vernos como rivales, como competencia. Amarnos, Dios, de una manera genuina, Señor. Poder desarrollar un corazón como el de Jesucristo, Dios, y como el de todos estos hombres y mujeres que leemos en tu palabra, Señor, que clamaban día y noche por tu pueblo, por tu iglesia, que intercedían unos por otros, que se desvelaban, Dios, orando por las necesidades de alguien, Señor. Y que después, Dios, de haber pasado tiempo de rodillas, se convertían en el instrumento en tus manos para hacer la respuesta, Señor, a esa oración que ellos mismos habían hecho, papá. Queremos orar, Señor, conocerte más, Dios, como si nada más importara en esta vida. Conocerte, Dios, que te reveles a nosotros de una forma especial. Conocerte cómo sos, qué hay en tu corazón, cuáles son tus planes para la tierra, Señor, y cómo podemos ser nosotros parte de esos planes, Dios. Conocer tu voluntad para nuestra vida, Señor, y ver cómo desde una vida de oración genuina, sincera, un hábito, una disciplina, Señor, milagros empiezan a ocurrir en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros ministerios, en nuestras finanzas, en todo lo que hacemos, Señor. No nos dejes, Dios, caer en la estrategia del enemigo y distraernos, Dios, por cualquier tontería, Señor, quedando silenciados a no pronunciar nunca aquella oración, Señor, que sabemos va a tener consecuencias eternas en las vidas de muchas personas, incluida la nuestra, Señor. Que conocerte sea una prioridad en nuestra vida y que lo demostremos, Señor, pasando más tiempo en oración, individualmente, como iglesia también, Señor, pero encontrar espacios para orar como matrimonios, Dios. Necesitamos acercarnos a nuestros cónyuges, papá, y clamar juntos, interceder juntos. Ser realmente, Señor, esa cuerda de 3 hilos que no se rompe fácilmente, Padre. Queremos matrimonios sólidos conforme al plan de Dios, matrimonios que marcan una diferencia en la sociedad. Necesitamos pasar más tiempo orando juntos. Queremos familias saludables, Señor. Encontremos espacios para orar como familias, con nuestros hijos, inculcarles desde que están chicos el hábito de la oración, lo esencial que es para sus vidas. Clamar a Dios, que no es un monólogo como dicen muchos por ahí, que aunque se nos queden mirando extraño cuando nos tomamos las manos para orar en algún restaurante, Señor, que estamos teniendo una conversación con el Creador del universo,
que nos ama de una forma que no podemos explicar, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer de la oración un hábito en nuestras vidas, papá. Sé que tenemos muchos propósitos nobles al inicio de este 2023 y eso está bien, Señor. Está bueno trazarnos nuevas metas, nuevos retos. Pero si la oración, Señor, tu palabra y otras disciplinas espirituales como el ayuno, como ser parte activa de una familia de fe, no están en nuestra lista de prioridades, seguramente, Señor, nuestro año no vaya a ser el año que en este momento tienes pensado para nosotros. Queremos conocer tu voluntad y aplicarla, vivirla cada día en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, por lo que ya empezaste a hacer, lo que ya estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Bendice a las familias que acá representamos. Bendícenos, Padre, y que esta semana, Señor, podamos experimentar esa diferencia en nuestras vidas a partir de una vida de oración genuina que te busca constantemente, Señor. Pon hambre, pon sed, anhelo en nosotros, que así como cuando pasan muchas horas sin comer y llegamos a la heladera y queremos arrasar con todo lo que hay allí, Señor, que cuando se nos pasen las horas y no tomemos este tiempo para orar, que empecemos a sentir por el Espíritu esta necesidad, este deseo de hacer una pausa, de tomar un tiempo en nuestra hora de almuerzo, en la mañana cuando nos despertamos, en la noche antes de dormir, para orar, clamar por nuestras necesidades, pero también para orar por las personas que tenemos cerca. Gracias, Dios, por este tiempo, por esta reunión. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. Oramos esto en el nombre de nuestro Salvador, el nombre de nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, familia. El Señor les bendiga.